profe de lenguaje, vivo en Santiago, pero soy del sur talcahuano. Enseño las leyendas como si fueran vivencias. Es tan común en el sur. Acá en Santiago cuesta un poco más conectar a las personas con la tradición, pero no es imposible. De Chic, bueno, ahí está lo que... machos igual niños, decía ella. Seguramente ahí el corrector. La corrupción después del dinero no distingue género, no sé, raza, dice, estar pidiendo libertad para el machi y Celestino. Perimontún es el sueño del llamado de la machi, dice Libertad Mancha. Bueno, Gonzalo Marillán, ahí dime, yo tengo entendido igual que a cualquier persona puede tener premontón. claro, yo también. Sí, no solamente la machi. Y no es como un tema de la Matrix, como lo menciona Nelson, sino que es como algo, un suceso extraño. Por ejemplo, eh, no sé, un zorro persiguiendo una liebre que entra a las matas y después haciéndolo de nuevo. Por ejemplo, es algo que va más allá de lo... No es algo normal que pase eso. Que pasen dos veces corriendo por las matas al mismo tiempo. ¿Me entiendes? Es que me sucedió una cosa así en el pasado y que era como perrimontún, una cosa así. Pero que significaban otras cosas, obviamente. No, yo nunca le di la explicación correcta. Pero... Pero son sucesos que van, que salen de lo cotidiano, que son raros, ¿me entiendes? Así. No, sí, claro, sin duda el bueno, y también que pueden tener algún significado para la persona que lo ve, o para Claro, los que lo ven. claro, claro. Y acá, algo interesante, yo decía, que comentó Natalia Aguilera sobre el río Biobío, que el Biobío, bueno, nosotros cuando escribimos nuestro libro, el Renacer la Frontera, tuvimos que buscar mucha bibliografía de acá de la zona y encontramos, sobre todo en los 80, 90, hasta el 98, que la gente se bañaba mucho en los pozones que se formaban en el río Biobío. Y la cantidad de ahogados anual era impresionante. Y por supuesto las autoridades hacían campañas que no se bañen. A lo mejor hoy casi nadie se baña en el Biobío. Hay gente que debe hacerlo, pero ya los índices de ahogo prácticamente no se ven. Y resulta que en el diario hablaban del cuero, decían, que en Mapuzugún el trilque, y que es un cuero que tiene dientes. Entonces agarraba a las personas y se doblaba y se las llevaba para abajo, sobre todo a los niños. Y los niños cuando se metían mucho en el agua y se estaban tiritando y no querían salir, los papás le metían miedo con el trilque. Entonces, bueno, se querían meter al río tampoco porque es peligroso, sin que estén los papás ahí en en la cuidándolos. Así que eso pasa harto con el trilque, el famoso cuero que nos atormenta a todos. Oye, ¿estamos conectados o no a Facebook? Sí, estamos conectados todos, pero Jaime no he podido ver si se ha podido conectar. Sí, Jaime. Mucha la mala suerte. Pero bueno, como dices tú, nada que hacer. No quieren que hablemos de estos temas, Quieren que parece. hablemos de estos temas. Oye, Que en no nos alguna... vaya a pasar la de Bruce Lee, mientras no nos pase la de Bruce Lee nomás, ahora- estamos bien. en algunos territorios estas cosas no se cuentan, por si acaso. Hay gente que no les gusta que se hable, gente mapuche, que no les gusta que se hable estas cosas para la gente no mapuche. No sé si tú has tenido alguna experiencia así, Nelson. Sí, de hecho, la recomendación para todos ustedes que están escuchando este programa es que si van al campo y quieren saber de esto, que la gente les cuente. O pregúntenle a alguien joven con el que tengan confianza, si lo invita un amigo, pero llegar a preguntar estas cosas, hay personas que no les gusta hablarlo porque piensan de que la gente se lo toma para el deseo, que se vienen a burlar de nosotros. Y hay otras personas que no les gusta también porque es algo serio. Y otras personas, porque si viene un tipo en un lugar donde la espiritualidad es algo serio, y esto es parte de la espiritualidad, y viene a hablar de cosas espirituales, serias, y sobre el trabajo de alguien que hace un mal, obviamente que lo ven con desconfianza. Por ejemplo, este tipo, ¿cómo sabe de una vez a un viejito que conozco en Puy? Pero hay confianza, entonces le podía preguntar eso. Le pregunté por los famosos fiñapúes, que el fiñapúe es un veneno que se le daba a la gente para que se muriera, y se morían inexplicablemente y morían, ¿no? Entonces, este Creo, viejito creo que yo estábamos te había hablando y comentado empezamos. ese nombre.
Si también tú me lo habías comentado, y yo claro, tú me lo habías comentado primero y yo empecé a conversar con él, y ahí fui tirando hasta que me habló de los fuñapúes. Entonces dije, ¿cómo hacen eso? Porque ¿cómo el fuñapúe? Porque si es un veneno físico que la persona consume, y eso finalmente termina liquidando el organismo del afectado, la víctima, ¿qué es? ¿Es una hierba? ¿Qué es? Y me mira con cara así como entre sorprendido, asustado. Entonces tiene que haber pensado, pensará que yo soy calco. ¿Por qué tengo que saber yo eso? Y me lo dijo. Eso no lo sé yo, pues eso lo saben los que andan haciendo los males. Pero realmente para él fue una cosa muy seria. Entonces, Por desubicado te pasó. ¿ah? Por desubicado te miró así. No, no, porque lo conozco. Fue una conversación. Me miró claro. ¿Y qué me preguntáis a mí? O sea, si hacer cosas malas no. Entonces hay que tener cuidado de hablar estos temas, no porque aparezcan en un libro y lo vendan en una librería y sea algo tan tranquilo, así como que, listo, mira los Anchimayén, los Huichanalhue, van a llegar después a las comunidades a hablar de eso, que no corresponde. Eso, el que les quiera hablar de eso se los va a ir conversando. También hay tantos temas, las piedras de poder, por ejemplo. Hemos hablado aquí en algunos programas sobre Calfucura, ¿cierto? Claro, y acá la mía en Libertad Manque complementa y dice si a las comunidades no les gusta porque es como llamar el mal también. Claro, también es como llamar el mal. Y bueno, ¿qué estaba diciendo yo? Que se me fue las piedras. Nosotros hemos hablado de Calfucura. ¿Quién era Calfucura? A nuestro parecer el líder mapuche más grande de la historia, ¿cierto? A Y tu parecer. Calfucura, claro, bueno, no soy el único, así que por eso lo pluralizo. Y las piedras son, bueno, el Calfu es azul y que tiene una significación con el mundo espiritual, lo antepasado, algo bueno, ¿se fijan? Y Kura es piedra. Entonces cuando se dice Calfu Kura, estoy hablando del nombre de él, piedra azul, pero porque él habría encontrado, cuando era joven, unos dicen que cuando niño, y relatos para lo que ustedes quieran, habría encontrado una piedra que le daba poder. Y con esta piedra él se comunicaba. ¿De qué forma le daba poder? Unos dicen que era una Chelcura. ¿Qué es una Chelcura? Viene de Che, una piedra persona en el fondo. Que puede ser chiquita, puede ser grande, con cara de persona, ojo, nariz, boca. Y a él le habrían hablado en un sueño. Unos dicen que fue la esposa de él. Aún a su esposa, la primera esposa me imagino yo porque es protagonista. Y él, la esposa iba a una cascada, un trayenco, encontraba la piedra le hablaba. Lávame, llévame. Y ahí habría llegado, y esa historia de la cuenta es la que yo más le doy, en la que más creo, porque es un relato casi directo de Namuncura, que era el hijo de él y el que lo sucedió en el poder. Y la mamá la llevó, y la piedra tenían que alimentarla con mate, le daban mate, le daban, le soplaban humo, le daban sangre de algún toro blanco, un toro negro, y no era que sea cada rato también, eran en ocasiones especiales. Entonces esa piedra a Calfucura lo ayudó a lograr su poder. Esa piedra lo ayudó hacía llover granizos cuando venía el ejército argentino, eso dicen las personas antiguas. Tenía el poder de matar a alguien a distancia, o sea, y también hay relatos de cómo la piedra conversaba con Calfucura y después esa piedra Namuncura dice que la heredó él. Y hoy en día la comunidad Namuncura todavía tiene esa piedra, esto es de público conocimiento, no es que yo esté contando un secreto de nada, está en internet lo fue. Pero la piedra esta que tenía ese poder le hablaba a Namuncura. Y mire, son muchas historias. Por ejemplo, Namuncura dice que ya está vencido y lo cita un general en Buenos Aires. Namuncura dicen que tienes una piedra. Entonces Namuncura contaba de que la piedra ya le había advertido que lo iban a llamar para pedirla a ella. Entonces le dice, entrégame, porque yo me voy a escapar. Y Namuncura le dice, sí, ¿para qué te voy a mentir? Yo tengo una piedra. Y dicen que esa piedra te da poder. Sí, me da poder esa piedra. Yo quiero que mañana me traiga esa piedra. Mañana te voy a traer esa piedra. Entonces le llevó la piedra. Y dice que la piedra la metió dentro, se nos cayó Instagram. Sí, no, sigue La nomás, sigue metió nomás. dentro de una jaula, de una especie de mini cárcel para la piedra, donde era imposible que saliera. Imagínense una bóveda, estas bóvedas, un cofre, y rodeado de puros guardias, y él pedía que por favor el general no esté ahí porque si la mira va a morir, porque si miran la piedra va a morir, porque esta piedra tiene poder, no hay que celarla, no hay que mirarla, y hay que envolverla en un paño azul, etc. Se va a Namuncura porque la piedra le dijo, yo voy a volver a ti, no te preocupes, y se va triste,
porque igual era su piedra, la piedra de su padre. Y tomó un buque, iba con su señora ya, con la que se quedó cuando lo obligaron el Estado argentino, y venía con su señora conversando, iban tranquilos, y empezó una tormenta terrible, se movía el barco, imagínense estar en el Océano Atlántico viajando hacia el sur y moviéndose todo. Y resulta que de repente ellos empezaron a hacer yeyipún desesperados. Los argentinos gritaban arriba, la oficialidad, estos señores, ¿cierto? De un lado a otro corriendo, así, clamando a Dios, a la Virgen y a todos los santos. Y ellos empezaron a hacer yeyipún, y de repente se detiene la tormenta. Y no recuerdo si se suspende, queda suspendido en el aire el barco o se mantiene ahí. Y la piedra aparece ahí. Y la piedra le dije, yo te dije que iba a volver a ti. Y ahí vuelve la piedra. Y ahí se detiene todo. Y era la piedra la que provocó eso. Eso lo cuenta Namuncura en ese libro que les mostré, se los voy a mostrar de nuevo, que es un librazo de la mía Margarita Canillo y del Peñiposo. Oigan, le vamos a tener que pedir comisión a esta libro. Esto se llama Conocimiento, probablemente la luz que tengo ahí no le va a dejar bien ver el libro. Conocimiento, historia y conocimiento oral mapuche. Sobrevivientes de la campaña del desierto y ocupación de la Araucanía, 1899-1926. Es un libro bastante grueso, un trabajo espectacular, y ahí está el relato de Namuncura. Bueno, en el número 1 de nuestra revista también hay unos extractos, y hay muchas cosas, o sea, el mundo mapuche, las fuerzas espirituales están principalmente en las piedras, con ellas se trabaja mucho. Están las pimuntúe también, que son estas redondas con horadá. Probablemente muchos van a escribir ahí que tienen en sus casas, que su abuelo encontraron en el campo, y algunos dicen de que esas piedras se ocupaban, y con esto doy el paso, Juan Carlos. ¿Estás? Sí, 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 sí. Se cortó en Instagram, dice. Ya lo repuse, sí, ya lo repuse. Entonces, ¿qué pasa con estas piedras? Las famosas piedras horadas que hablan los arqueólogos. Y también tengo un estudio muy interesante, Tom Dillehei por ahí. O sea, Tom Dillehei, Gilman Bullock, del Museo de Angol. Y las piedras horadas, en realidad, lo que le ve la arqueología apunta que eran armas, que como es horada, pasa el palo, se amarra y con eso se pega como una masa. Otros dicen que eran instrumentos para trabajar la tierra, porque con el peso o golpea directo la tierra o el palo toma mayor fuerza para romper, con el balanceo, ¿cierto? Como un hacha para cortar la leña. Y estas piedras horadas tienen en realidad un uso espiritual desde la cosmogonía mapuche. Y tienen dos usos, de los que yo he conocido. Uno, y esto me lo contó un peñi bien amigo mío también de Woody, que su abuelito se lo daba, y que él para sembrar siempre trabajaba, efectivamente, le ponía la piedra y trabajaba su terreno con digamos, un asadón, con la piedra, todo con la piedra. ¿Y por qué? No porque la piedra lo ayudara a romper mejor, sino porque la piedra tenía un poder que le permitía multiplicar lo que iba a salir de la tierra. Y eso se ocupó mucho. Y después, con el tiempo, esas las enterraron por ahí en un lugar X que no voy a comentar. La familia, después que él falleció. Y el otro uso, que es de Pimuntúe, por eso está Catancura, que es un nombre que es piedra horada, casi literal, y el otro es Pimuntúe, o sea, el lugar por donde uno habla, por donde uno dice, pide decir, ¿cierto? Entonces se toma la Pimuntúe y ahí las personas, viene a ser como una especie de portal dimensional, donde se pasa de un lado a otro. Entonces la persona lo que hace es decir a través de eso una cosa, hablarle al mundo espiritual. Y ahí no sé si será un agujero gusano, qué es lo que será, pero se llega a través del Pimuntúe al otro lado para hacer algo bueno, para hacer algo malo. Pero eso se devuelve. Entonces, obviamente que el Pimuntúe lo ocupan las personas que saben. Una vez un macho amigo me recomendó me decía, esas cosas, si alguna vez llega una a tus manos o sabes de alguien, eso tienes que guardarlo en un paño y que quede ahí siempre. Porque eso es muy peligroso, porque si alguien sopla por ahí, se le puede morir toda la familia. Y si se fijan, eso está asociado con los Huitranalhue, que lo que uno pide, lo que uno dice, y luego sopla, está enviándolo para allá, pero eso tiene un costo. Hay una contraprestación. ¿Y cómo uno lo puede devolver eso? Y ahí es el tema del uso de las piedras. Y hay tantas cosas más. No sé, Juan Carlos, si quieres decir algo tú. Sí, bueno, es que
Bueno, se nos cayó Jaime. Bueno, él está el más interesado obviamente en el tema en específico. Pero a mí me parece también interesante comentar de cómo esto, estos relatos y también estas vivencias espirituales mapuches pasaron a la sociedad campesina chilena. Relatos del Tutué, relatos del Chonchón y otros más llegan, uno puede escucharlo hasta más al norte de Santiago, puede escuchar a los campesinos hablando de estos temas. Entonces ahí podéis ver quizás se generó una suerte de sincretismo cultural, si podemos llamarlo así, o un sincretismo espiritual que también afectó a la sociedad, o que también vive la sociedad no la sociedad campesina chilena. No sé si ahí, bueno, ahí hay en YouTube, pueden buscar, hay no sé si será un proyecto audiovisual o algo así, pero son como 5 o 6 relatos de terror. Quienes hicieron el trabajo lo calificaron así, del campo chileno, por ejemplo. Y entrevistan a viejitos y a viejitas de diferentes partes y ellos hablan mucho de los temas que estamos hablando acá, pero asociados también a su realidad, que como campesinos chilenos, no como mapuches. Entonces ahí podemos ver esta unión, ¿no? Los remanentes que quedaron de los mapuches que quedaron al norte del Biobío, cómo influyeron también en el proceso de mestizaje que se dio durante 300 años con los españoles, ¿no? Como que igual ahí se genera eso interesante, no sé qué pensáis tú. Sí, hay un cruce sin duda, bueno, ya donde todo al final, independientemente de la cultura, están unidos a través de la tierra y los mismos fenómenos naturales. Entonces, y los mismos sucesos, o sea, los españoles también se ahogaban en el río. Y ambos de ahí empezaron a hablar también del cuero. Yo no sé si en Europa existirá, hablarán del cuero, pero sí, sin duda, y no solo eso, también las técnicas del trabajo de la tierra, sobre todo en el Chile central. ¿Te acuerdas la tesis que habló este caballero ahí cuando fuimos a poner ahí a Chillán? ¿Te acuerdas que él habló un poco del mestizaje de, del chileno en general, hablando del mestizaje, cómo el pueblo mapuche había influido en distintas cosas, incluso en lo invisible? Y no me estoy yendo del tema de la sangre y todo. Claro, Por ejemplo, eh, dentro de lo que decían antes, la mía en libertad, complementa acá respecto del cuero como lo conoce la mayoría de la gente, o trilque, habla del trilque Nyeru Filu. Y acá hay algo interesante que mencionar, ¿eh? La mina habla de que así conoce el cuero. El trilque, que literalmente es cuero, Neurofilu, porque hay zonas, sobre todo en la parte de Villarrica, en la parte precordillerana y cordillerana, donde se habla, y busquen en YouTube un video donde dicen que hay una serpiente, parece en el lago, donde está Licanray, el Calafquén. Y se ve efectivamente una cosa como una culebra que anda la gente, donde que van de los bañistas y toda la gente gritando, cuidado, cuidado, busquen el video. Y después se desaparece. Y ahí algunos comentan que es agua, todo. Pero el Neurofilu es como una culebra. Es una culebra que Neuro es zorro un y zorro culebra. culebra es filu. Y es con cabeza de una culebra con cabeza de zorro. Y que antes de meterse a los lagos y a los ríos hay que pagar. Y el que va a atravesar su ganado para pasarlo al otro lado tiene que pagar. Y hay un relato por ahí, no me acuerdo si me lo contaron o lo leí, de un viejito que tenía como 20 o 30 vacunos y pasó con su caballo y no pidió nada porque decía que eran puras tonteras y salió el Neurofilu y le ahogó todo. Pero él no se lo llevó. No se lo llevó porque le quitó todo el ganado. Entonces, eso cumple un poco el mismo rol del Trilke. Y ahí la Lamien lo comenta, yo no sé de qué parte será la Lamien Libertad, pero hay lugares donde le tienen un nombre a una cosa o le tienen otro, o varían en las descripciones. Al final es más o menos lo mismo, pero van variando de acuerdo a la realidad de cada territorio. En Instagram Eh, ponen que fue en el lago Colico la situación. Y después Híjole, ponen quizás que sea un Yenmapu. Puede ser. eso no También eso entendí también. se lo había escuchado. Mira, te voy a leer otro extracto de Guevara, que en este caso de José Cancanao de Colico. Estamos hablando de 1908, hace más de 120 años aproximadamente.
que ya era gente anciana en esa época, entonces estamos hablando de gente que, pues, si podemos ponerlo en el mapuchómetro actual, serían mapuche. Ah, claro. Dice, dice, un mapuche que se llamaba Yancaman fue con su hijo a buscar los animales. Era ya tarde. Llegó a un lugar donde había un reni. Vio una mujer. Entonces dice, ¿qué hará esta mujer tan tarde? Se puso a mirar y vio que la mujer entraba a un reni. Se acercó a mirar y vio a seis, todos con ramas de boqui en la mano. Estaban bailando. El hombre dice con mucho susto, este es un reni. Se retiró a su casa y contó a su familia que había visto calcus en el reni del Gancu, el lugar. Casi los conocía a todos. Su mujer le preguntó, ¿cuáles fueron? Nombró a Pichimay, Collifiray, Ñañache, Ñactui y otros que no conocía. Todos estos eran calcus del lugar de Licanco y Coyohue, un poco al sur del río Cautín. Otro relato de Guevara, en este caso. ¿Tú, Loren, me comentabas algo de los Reni allá en Polmapu? Bueno, explicarle a las personas, bueno, tú dijiste bastante ahí con el relato, pero el Reni tiene, hay como dos, hay lo que por lo menos conozco yo. Uno, que el Reni puede ser es un paso de un lado a otro, sobre todo en la zona del lago. Ustedes van a Yeuyeu, hay algunos Reni, y en Yeuyeu los peñas le dicen, no, usted se mete por aquí y sale por tal lado, y hasta con el lugar de donde uno sale. Y la verdad que uno entra y es bastante desagradable meterse un Reni, y los machis no lo recomiendan porque tienen una carga espiritual muy fuerte estarse metiendo ahí. Y es desagradable porque es chico, es unos tremendos bicharracos adentro, es incómoda la cuestión, pero como toda cueva nomás. Pero uno ve que hay paredes, pero ¿dónde salen? Y ahí está el tema de las palabras. Hay ciertas formas de abrir las puertas, que lo hacen los que saben, obviamente. ¿Y qué habría en el Reni? El Reni, por lo menos por el Mapu, lo que hoy es Argentina, lo atribuyen al Reni como una especie de escuela, de lugar donde la gente va a iniciarse para ser macho. Allá le llaman salamanquero, que es un término igual occidental, pero va para allá, normalmente en el lago Lácar, por ahí cerca en las montañas de la Ventana, que le llaman los argentinos, pero en Mapuzungunta, no, en el idioma de los Jaoniken, que era, creo que Caquel Winculo en Mapuzungún, y en el de los Jaoniken no me acuerdo el nombre. Tienen como tres nombres esa montaña. Y ahí dicen, por ejemplo, que Cipriano Catriel fue a iniciarse como machi, pero nunca terminó. Igual que este otro Justo Coliqueo. Entonces eran como escuelas donde entraban ahí y se veían, por ejemplo, con mucha gente que ellos conocían, pero todos hacían como que no se conocían y se ignoraban absolutamente. Pero igual se enseñaban a sanar. Ojo, por ejemplo, tenían un caballo que estaba lleno de heridas y lo enseñaban a sanar, le enseñaban a los demás a cómo sanar, poner tales gusanos, que estos gusanos le comían la mugre que quedaría, lo podrido, y después al caballo se le echaban otras hierbas y se iba curando. Un tratamiento científico, médico, ¿se fijan? No Que necesariamente asociado a algo. se utiliza ¿Ah? eso, gusanos para comer carne muerta Sí, de... claro. En la película esta del Gladiador, creo que la utilizan ahí con el actor Ah, principal. parece. Ahí en una pierna que se la sumería, no, Un no me brazo. acuerdo. Un brazo. Y eso es súper importante, una escuela de iniciación. Pero hay otros que dicen de que no es una escuela de iniciación, sino un lugar donde el machi tiene su fuerza, su nehuén. Y otros lo mencionan como estos lugares donde uno se puede ocultar, y al final son todas las cosas a la vez, si ninguna es contraria a la otra, pero el énfasis está dependiendo del territorio donde se encuentra, que les van a hablar a los renos. Pues, ojo, el machi necesita estar al lado de su rehue, entonces un machi no puede vivir encerrado en un ren, ¿se fijan? Y ahí donde es fácil caer en la caricaturización de una persona media misteriosa, así, con poderes, encerrado en una cueva. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Pero esos son los renis más o menos a grosso modo. Y no es recomendable meterse ahí. No es recomendable. Mira, otro relato más. De Lonquitue, este sería, de un chonchón. Un mapuche tenía dos mujeres. Una noche las mujeres estaban solas. Las dos tenían familia.
El niño de una empezó a llorar mucho, la otra la despertaba hablándole fuerte. No lo oía, se levantó y fue a verla. La encontró sin cabeza. En el momento sacó al niño y lo llevó a su cama. Al rato llega el marido. Ella le refirió todo lo que había visto. Llegó ebrio. Entonces le dio rabia, hizo fuego y no se acostó, esperando ver de qué forma llegaba a la cabeza. Cuando, como al amanecer, llega un pájaro a aletazos a la puerta. No la abrió. El pájaro no se atrevió a entrar porque había mucho fuego. Se sentían aletazos en la puerta. El hombre apagó el fuego con algún temor. Se retiró. Al amanecer, ella dio un quejido lastimero como despertando. Tenía la cara con rasguños y moretones. El hombre no le dijo nada, siempre pensando en su corazón y cuidando a su familia. No le hizo nada, siguieron viviendo a fin de que no le hiciera daño a su familia. No le contó a nadie, resignado hasta que ella murió primero. Bueno, el Chonchón y el Totoy yo creo que son los relatos que más se cuentan en el campo. Yo creo que incluso gente no mapuche ha escuchado sobre el Totoy y el Chonchón. Eh, y mucha gente como que no lo asocia a personas, sino que como a aves o cosas así. Pero en realidad todos los relatos hablan de que es la cabeza de una persona que le salen alas y sale a volar con eso. Y que sale a volar y después regresa en algún momento y hay gente que hace cosas, hay gente que no se da vuelta el cuerpo, le pone como cosas en la casa para que no pueda entrar, etcétera, etcétera. Pero regresan al cuerpo y después mejor no haberse metido con el chonchón, digo yo. Que la gente, por eso hay, algunos lo insultan, otros los invitan, ¿cierto?, a tomar once prácticamente. Eh, Oye, ya que estamos leyendo, yo creo que me gustaría leer una cosa brevemente. Y es que, pucha, me picaste el bichito. Eh, y es sobre justamente lo del el lago Lácar, sobre los remis. Y yo creo que con esto cerramos ya. Jaime me está diciendo literal, ¿ah? Pucha, que lata, estoy desesperado por entrar y el sistema lo echa para afuera. Pero la tecnología tiene sus pros y sus contras. Ronnie Puggy, La Salamanca del lago Lácar. El libro que en realidad esto nosotros lo lo otro que, lo otro, recopiamos. lo otro que podríamos hacer es cerrar esta sesión de Zoom y hacer otra. Así me demoro un par de minutos. No, pero cerremos acá porque si ya estamos terminando el programa. Son 20, llevamos una hora y cuarto, contando el atraso. O sea, sin contar el atraso, porque si contamos el atraso, son 30 minutos de atraso, tecnología. Reni Puggy, La Salamanca del lago Lácar. El padre de mi abuelo, que se llamaba Cheuquemilla, fíjense, no es Cheuquemilla, Milla. Nosotros, el chileno de hoy, del siglo XX, dice Milla, y la doble L se pronuncia ya, Milla. Fíjense los viejitos de campo, el castellano, cómo hablan los bolivianos. Así hablan los chilenos antes. Y el mapuzungún, por eso se coloca con la doble L el Milla, no, por la Y, Milla, Milla. Así el mapuzungún. El padre de mi abuelo, que se llamaba Cheuquemilla, siempre había querido describir el Reni del lago Lácar. Descubrir, no describir. La noche estaba oscura y no encontró el camino, pero él no sabía salir de la maraña de las rocas partidas, aunque había habido buen agüero porque cuando salió de su casa, un zorro se le cruzó de izquierda a derecha. Ayer se me cruzó un zorro de derecha a izquierda. No, no ayer, el martes, de derecha a izquierda. Así que me va a ir muy bien en mis cosas. De derecha a izquierda el sentido del sol, pero si ustedes ven internet les va a decir de izquierda a derecha buena suerte. ¿Por qué? Porque las cosas que están en internet están pensadas en la lógica de Europa, el hemisferio norte, donde el sol gira al revés de acá. Y acá lo normal es que el mundo anda a la forma del universo, ¿cierto? Todo anda para el mismo lado. Y por eso si el zorro va en la derecha izquierda es porque va a ir bien. Pero si el zorro va pero en Europa está bien de izquierda a derecha porque es todo al otro lado. Eso se le llama, cuando uno anda al revés, se llama Hueluzuan en Mapuzungún. Es como, este tipo anda haciendo todo al revés y le va a ir mal, pues. Le van a pasar cosas desagradables. Bueno, ¿dónde andaba la suerte esa? Sin quererlo dijo una palabra muy mala, que a veces había escuchado, que no sabía qué quería decir. Entonces, de repente oyó voces, cantos, música, risa de chicos. Había caballos que relinchaban, gatos que maullaban, ladraban perros de toda clase, perros de toda clase de animales se oían que parecía que salían de debajo de la tierra.
es el dibujo, ¿eh? Pipe Oliva, un maestro. Ojalá que el reflejo ahí de la luz no le eche a perder la vista. Echa a perder la vista el reflejo, Eh, por si es. ¿Ah? Sí se ve mal con el reflejo. Ah, ya, entonces no muestro más imágenes para que. Fue detrás de los ruidos hasta que vio una abertura que no había visto. Estaba ahora parado en una cueva. La cueva era de más o menos 1 cuadra de largo, igual de ancho y muy alta, que llenaría una montaña. Dentro salían caminos, pasillos que debían ir a otras cuevas. Dentro salían, se sentían las voces que había oído, anduvo hacia la luz y, de repente, lo dieron vuelta muchas veces y era oscuro de nuevo. Asustado, seguía tanteando hasta que vio un poco de luz y tropezó un cadáver ensangrentado que solamente se pudo librar diciendo la palabra, esa palabra fea. Apenas anduvo un rato, un sapo enorme se le tiró encima, le ensuciaba la manta de piel y lo escupía. De nuevo dijo la palabra y lo soltó el sapo. Pero en otro pasillo vino a salirle un chivo con cuernos afilados que lo tiró al suelo. En su aprieto volvió a decir la palabra y se escapó el chivo. Y entonces una víbora gorda como un brazo llena de escamas y peluda se le largó sobre el pecho como para ahogarlo. Pero él no supo mostrar miedo, ni cuando el bicho se le enroscó en el cuello y silbaba y le ponía la lengua cerca a la boca. Y tampoco perdió su fuerza esta vez. La palabra espantó a la víbora y él pudo seguir andando hasta la pieza principal que representaba una escuela. Ustedes dirán una víbora, pero si en Chile no hay víbora, ¿cierto? Aquí hay culebra. Bueno, en la parte este del país mapuche, que hoy Argentina, hay víboras y venenosas. Toda la Patagonia, la Pampa, hay víboras. Había allí muchos conocidos y parientes, sobre todo estaban los mellizos de la región, pero nadie se ocupaba de él, nadie le hacía caso al otro, nadie saludaba, como desconocidos se trataban, ay, 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 y hablaban todos en el chilizubú, chilizubú, la lengua chilena. Eso es un poco como ustedes pueden ver a través de eso, cómo la cultura española fue permeando la cultura mapuche en el sentido de decirles, lo que hablan ustedes es la lengua de Chile y después se repite en Mapuzungún, cuando la lengua es Mapuzungún, no es Chilisungún. Lo mejor había ahí, lo mejor de lo mejor había ahí. Se bailaba, se bebía, gritaban, cantaban, juguetones estaban, alegres estaban todos los que ahí había, que no tomaban clase en el momento, porque él vio que esa era la famosa escuela de Salamanca, que entre los verdaderos mapuches nada más. A esta cueva venían los mapuches más grandes del mundo para aprender y enseñar. Cuando había comido y bebido bastante, miró alrededor y pudo ver la enseñanza. Ahí estaban los mellizos, por ejemplo, que según dicen tienen mucha habilidad para hacer cálculo. Ojo con los mellizos. Algunos alumnos querían aprender la curandería para sanar a los hombres. Otros querían tener poder sobre animales sanos y enfermos, los querían tratar. Otros querían saber dañar. Otros aprendían la lengua de los animales para mandar los que dañan a los hombres. ¿Se fijan que hay gente que tiene intenciones buenas y gente que tiene intenciones malas? Y también hay algunos que aprendían todo. No se puede contar todo. Estoy terminando ya. Aprendían cómo se trata heridas abiertas, cómo se libra de gusanos a los animales, contarlos, medirlos, mandar que tenían que abandonar al animal. Ahí estaban los mellizos que él conocía bien, pero que no le hacían caso. Ahí llegaba un Zainu, un caballo oscuro, que en la paleta derecha tenía una herida llena de gusanos. La Machi mostró cómo se podían contar y medirlos. Primero rezó un rezo, que él no pudo recordar y los alumnos lo repetían. Luego agarró una varita fina y rompió un pedacito, de modo que tenían largo los gusanos. Este Zaino tiene 25 lombrices de este tamaño. No tiene uno. Quedan 24 si lo mato. En eso cayó de la herida un gusano y ella lo echó al fuego. Después vino a caer otro. Ella decía, quedan 23 si yo lo mato. Y siempre lo mismo hasta que la herida estaba limpia de bichos. Con cada gusano tiraba un pedacito de madera al fuego, hasta que había terminado con el último gusano. El Zaino estaba curado. ¿Quién puede decir que un brujo malo o perverso sana un caballito? Nadie, ¿cierto? En esta cueva, pues, se hacían los anchimayén. Aquí entramos a la otra faceta. Los hombres sin tripas. Y también enseñaban el granizo, la fuerza para sostener una avalancha de nieve o para hacerla caer sobre un enemigo, hasta en el verano. Ahí están las historias de Calfucura. Ustedes empiezan a ver tirar de una hebra cómo viene todo de la misma bola de lana. Es impresionante. El mismo conocimiento se va relacionando en todas las historias y por los siglos de los siglos. Feley. Enseñaban a soplar enfermedades y otros males, manejar la piedra hueca, pipuntúe. Y todo eso y mucho más se sabía aprender ahí. Secretos eran estos que no había que descubrir fuera de la cueva.
todo poder perdían los que contaban algo. O sea, había que morir en la rueda. Ya no se pueden volver animales o ser invisibles. O sea, nosotros no vamos a tener poder, se fijan porque hemos contado todo. Fieles tenían que ser en guardar el secreto, la palabra. Así le insistía la Machi Mayor. En la escuela nomás se los dejaba pronunciar la palabra, si no, los iban a perseguir y matar. Esa parte ya no me gusta. Mientras que la Machi Mayor decía estas cosas y otras más, Cheuquemilia se dio cuenta que la camisa de la víbora le envolvía el pecho y la espalda. Se había sacado la camisa de la víbora cuando se le enroscó el pescuezo. Con rabia y con asco, a tirones la sacó y la tiró al fuego. Entonces de repente se hizo oscuro alrededor. Cuando se recobró estaba echado sobre las rocas de Luco, que entran bastante en el lago. En la otra orilla del lácar, fíjense, el lácar es gigantesco, a la derecha, mientras que él había entrado en la cueva por la izquierda. Tenía el cuerpo herido, machucado los huesos y nunca más volvió a sanarse del todo. Lo peor del caso es que probó muchas veces y no supo hallar más la entrada de la cueva, y tampoco supo acordarse del Chile Zubú, la lengua de los cálculos y la palabra. Miren, acá Chile Zubú le da el sentido no del Mapuzungún, no del Mapuzungún, sino como que el Chile Zubú es la lengua de los machis. Pero hasta el día de hoy la mayoría de los machis son de Gulumapu, pues el Mapu se perdieron los machis en gran medida. Todo esto fue narrado por el lonco Abel Curuhuinca, de la comunidad Curuhuinca de la zona de Lácar. Todavía están los Curuhuinca ahí. Y recopilado por la señora Berta Coeser y Cuenta los Araucanos. Es muy buen libro. Esto está resumido. ¿De cuándo sería el relato? 1962. 60 años atrás, prácticamente. Y ese caballero ya era un ancianito de esa edad. O sea, él a lo mejor esa historia la escuchó, estas historias son transmitidas por el abuelo de él, y estamos hablando de fines del siglo XIX, y el abuelo quizá nació en los años 1850, 1840. No, sí, es fuerte, es fuerte. Pero estamos jodidos nosotros, pues ya contamos mucho. Ya contamos mucho, así que mientras no salgan a cazarnos después los Se nos van a enojar mucha gente, pues. No, esto en todo caso, oigan, esto que estamos contando están libros, no estamos revelando ningún secreto de nada, ningún tabú de nada. Esto está en libros, esto está en bibliotecas públicas, esto lo contó gente Eso es cierto, antigua, lo sí. contaron Longo, lo contaron Machi, lo contaron personas que dieron su autorización para contar esto que estamos mencionando, y por eso los autores después lo transmitieron y lo publicaron, y son cosas que llevan décadas ahí, que hoy en día se están sacando de las bibliotecas de polvo. Nosotros solamente estamos repitiendo algo que ya fue previamente autorizado por otras personas. Felipe, yo creo que ya estamos en la Bueno, hora. mencionar que, bueno, el dibujo que preguntaron por el dibujo del Pipe Oliva, ese que tenemos ahí, la imagen de las dos personas a caballo, eso está en un libro que se llama Cuando cae la noche. Son, ¿cuántos relatos son? Más o menos 15, 10, 15 relatos. Y ya no hay en físico por si acaso, ya para los que lo quieran revisar las ilustraciones que son muy buenas. Pipe yo creo que retrató muy bien la esencia de los relatos antiguos en cuanto a tomar esa esencia y hacer los dibujos. No sé, a ti qué te parecen, a mí me gustaron mucho la forma en que los puso. Me parece que en la página de Noveno Sur está en forma digital este libro. Así que ahí los que quieran como verlo pueden acceder a esa página y ahí está la información para tenerla. Pero no, muy buen trabajo del Pipe. Lo pueden seguir en Instagram, @pipeoliva. Me parece que es el Instagram. Un dibujante de Concepción. ¿Algo más que agregar, Maestro, maestro. Nelson? No, bueno, agradecer como siempre la circunstancia del hecho que nos estén acompañando, que ustedes le dan vida a este programa, nos dan ganas para estar acá, para seguir estudiando, leyendo, transmitiendo, compartiendo y tratando de levantar, ¿cierto? Huichanto Ain, todos levantamos todo y para que Huiñotuli, para que vuelva el conocimiento mapuche, para normalizar lo mapuche, que lo mapuche no sea algo que veamos solamente en los diarios, en la tele, de un momento para otro, sino que sea algo de la cotidianidad, como lo están haciendo un poco los niños hoy que están creciendo con lo mapuche como algo insertado en su chip y no como algo del pasado, sino algo del presente y del futuro. Así que eso tenemos que hacerlo todos juntos y ir contribuyendo cada uno desde su pequeña trinchera. Así que, bueno, espero les haya gustado el programa y
estaremos viéndonos la otra semana nuevamente en cuarentena. Excusar a Jaime, que de verdad nos ha mandado como 500 WhatsApp desesperados. Juan Carlos le ha mandado 500 puso links aquí un de... GIF de una persona llorando. Está bueno que, ¿no? ha mandado 500 mensajes, Juan Carlos le ha mandado otros tantos 500 links y no hay caso que se pueda conectar. Entonces, algo raro Quizás está vamos a pasando. tener que utilizar otra plataforma, quizás Google Meet, puede ser. Mi Google Meet no me funciona la cámara, Ah, ya, entonces así que pasaría a ser un pato fres, una voz en off. pura voz. No. Bueno, ahí vamos a buscar Así que alguna alternativa para ir mejorando esto, porque estamos haciéndolo todo de manera rudimentaria con nuestros conocimientos de amateur. Bueno, y también agradecer a todos los que están acá presentes, que nos han escuchado hoy día nuevamente. Una lástima que Jaime se haya caído porque estaba muy interesado en conversar sobre estos temas. Y eso, pues, hay que profundizar más en estos temas, pero quizás conversar con gente anciana también, porque ellos dan la otra perspectiva más como de la perspectiva del terreno, si podemos llamarlo así, la perspectiva del lugar, que va variando, obviamente tiene diferentes significancias por cada territorio, entonces nosotros le podemos dar una idea general. Y también con relatos antiguos, que son como de, no sé, en este caso de 1900, 1920, 1850 incluso. Pero los relatos que puede la gente transmitir en los territorios, sobre todo la gente anciana, es la vivencia del momento. Entonces ahí ustedes pueden hacer esta unión entre el relato más antiguo de un actor de hace 120 años, 130 años, me refiero a actor como protagonista, al relato actual de alguien que lo vivió quizás. Entonces es una invitación también para que ustedes en otro contexto, obviamente ahora estamos en contexto de COVID, medio complicado ir a visitar a los ancianos como para no enfermarlos, obviamente. Así que ahí también pueden acercarse, pero también, obviamente, como dijimos, con respeto y también con que ellos mencionen el tema. Porque en algunas partes estos temas no se hablan a cualquiera. Entonces, tampoco la idea es que sean invasivos y lleguen y eh, vayan preguntando porque no les van a contar nada. Yo creo que igual ahí hay que eh, manejar un poco los protocolos para que el relato salga y el saber salga en realidad de manera natural. Así que eso, muchas gracias por escucharnos hoy día. Nelson. sí, reiterar el agradecimiento y bueno, estos temas manejarlos no como algo necesariamente, estas cosas son cosas muy serias en la vida mapuche. La gente igual se ríe, hay muchas bromas, se hacen con esto, se asusta a los visitantes, a los cabros chicos, se hacen de todo, eso es algo que pasa. Insisto, no hay que idealizar como seres celestiales a todo lo mapuche, si personas comunes y corrientes, pero en la cosmogonía mapuche estos temas son serios, son reales, se viven, y hay que tratarlos con mucho respeto, o sea, no llamarlos mitos, no llamarlos, eh, ¿cómo se llaman esto? Leyendas. Si uno va a ir a conversar esto, uno va a conversar en la perspectiva de que algo que pasa, que ocurre. Mejor no va porque los curiosos no son bienvenidos generalmente cuando llegan con esa intención. La gente primero analiza, estudia por lo mismo. Incluso algo que ha pasado lamentablemente, sobre todo por los académicos de los años 80 que llegaban a las comunidades y tomaban toda esta información Hasta el 2000 y académicos llegaban por con si esta. acaso. Académicos hasta la actualidad también pasa. Sí, pero hoy en día ha cambiado bastante, están más participativos, se involucran más. No es esa cosa del señor que se sienta en una silla o se suba arriba al árbol y desde ahí observa cómo los seres humanos se desenvuelven y va tomando nota. Eso ha cambiado mucho. Pero lamentablemente la gente que fue en los 80 hasta la primera mitad de los 90 tal vez, y tal vez llegaba pasadito el 2000, iban, tomaban la información, la gente les tomaba cariño, era muy cariñosa la gente en las comunidades y los tipos no volvían nunca más, pues, ni con el trabajo, ni con los relatos, ni con nada, ni siquiera con la amistad y el cariño, nada. Entonces eso generó que las personas se reserven esto. Entonces, acá es como viajar a cualquier país, pues, con cuidado y donde fueres, haz lo que vieres. Así que un abrazo a todos, todas en este día.
Que tengan un excelente fin de semana. Que descansen. Igualmente. Peuca ya a todos y a todas.